Estamos de regreso, amigos y amigas, y ya tenemos a nuestro invitado Santiago Cabrera. Como les mencionamos, él es analista político y doctor en historia social, y vamos a hablar un poco acerca de la medida adoptada por el gobierno nacional de solicitar certificado de antecedentes penales a extranjeros que ingresen a nuestro país, en este caso por las fronteras. Doctor Cabrera, ¿cómo está? ¿Me escucha? Bien, muchas gracias. Un cordial saludo. Gracias por estar aquí. Ahora sí le escuchamos bien. Comentarle, doctor, los extranjeros que ingresen a Ecuador por las fronteras de Perú y Colombia deberán presentar el certificado de antecedentes penales de su país de origen o de su lugar de residencia. El objetivo, ha señalado el gobierno, sería controlar y evitar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública. ¿Qué lectura usted le da a esta medida? Bueno, es una especie como de procedimiento que en teoría pretende garantizar que las personas que se están movilizando por las fronteras no hayan tenido algún tipo de antecedente penal en sus países de origen. Por sí sola esta medida no nos dice mucho, pero si se la enmarca dentro de un contexto más amplio de mecanismos o de acciones estatales que tienden a garantizar o que tienden a buscar la reducción de los niveles de arribo a los países de personas que tengan algún pasado delictivo, pues podría entenderse que es una buena medida. Solemos los ecuatorianos o la población ecuatoriana reaccionar ante estas decisiones como una especie de, digamos así, salutación, en el sentido de pensar que antes no se han hecho este tipo de cosas, pero sí se han hecho antes. La gente tiene que comprender que pedirle el pasado judicial a una persona que emigra no garantiza en realidad nada, es una cosa muy relativa. Uno puede conseguir que en un país de origen alguien emita o borre el pasado delictivo de una persona, tan fácil como digitar unas cuantas teclas, y pues cuando llega a la frontera ese pasado delictivo ya no existe, o pasado judicial. Entonces, es una medida que, digamos, me parece a mí que es una medida de rutina, es una medida que había que hacerla de manual, pero por sí sola no nos ayuda a comprender ni a entender de qué forma esto va a ir reduciendo la inseguridad que ahora pues soporta el país. Doctor Cabrera, y hay varios expertos y organizaciones que hablan de que esta decisión viola la Constitución y los derechos humanos. Aquí también dejan claro que no es que están en contra de un registro y del control, pero consideran que es necesario tomar otras medidas. ¿Qué opina usted de ello? Sí, estoy muy de acuerdo. Es decir, este tipo de procedimientos puede ir contra la libertad de circulación de las personas por las fronteras, y eso es, de alguna manera, limitar un derecho que tienen todos los seres humanos a movilizarse. Cuando alguien va a cambiar de país o se tiene que mover por razones de carácter humanitaria, por razones derivadas de conflictos armados o por la grave crisis económica, y le dicen en algún puesto fronterizo, a ver, usted no puede pasar porque tiene un pasado judicial. Hay que indagar primero cuál es la naturaleza de ese pasado judicial. Hay una serie de contravenciones en las legislaciones de nuestros países que no necesariamente son delitos, o hay también delitos que no necesariamente están enmarcados dentro de contextos vinculados al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado, al homicidio o al femicidio. Y sin embargo, pues cuando se dice el pasado judicial, todo este tipo de diferencias, de características, de especificidades parece que se van sumergiendo para llegar solamente a la idea de que entran quienes tienen un pasado judicial limpio y no entran quienes no lo tienen. Y esto de alguna manera pues no se compadece con la realidad de las personas. Creo yo, estoy de acuerdo con aquellos que suponen o que sugieren que hay que llevar adelante otro tipo de medidas. Por ejemplo, establecer contacto con las policías de los países fronterizos en cuanto a compartir información sobre cuáles son los delincuentes o las personas que están siendo buscadas en nuestros países por delitos de alto impacto, delitos que tienen que ver con la muerte de personas, delitos que tienen que ver con el trasiego de alcaloides, delitos que tienen que ver con el lavado de activos. Es decir, compartir información entre las fuerzas policiales y entre la inteligencia de los estados en relación a determinados actores que pudieran estar moviéndose en las fronteras, mezclándose con gente que migra por otro tipo de razones, me parece que sería un elemento mucho más importante, mucho más impactante que solamente decir
vamos a pedir el pasado judicial a Raimundo y todo mundo. Otra opción tendría que ser también establecer el rastro, la traza de los elementos o de las evidencias que de alguna forma conjuntan la comisión de un delito, es decir, rastrear el lavado de activos, rastrear el movimiento de los familiares o de los lugartenientes de los capos de las mafias o de los mafiosos más importantes, establecer un tipo de inteligencia que sea muchísimo más precisa en cuanto a determinar la movilización de estas personas, que solamente decir de manera general el pasado judicial se convierte en una especie de medalla milagrosa que de alguna forma nos dice quiénes que cruzan las fronteras son buenas personas y quiénes que cruzan las fronteras serían las malas personas. Me parece que eso sería como tratar de crear una especie de paliativo o de placebo social para la gente, en el sentido de decir estamos haciendo algo cuando en realidad se puede hacer mucho más, pero todavía no se lo implementa. Y también consultarle, el que Ecuador adopte esta decisión que si bien han señalado es mientras dura el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno, ¿qué implica a nivel internacional? No, implica a nivel internacional preocupación al nivel de ver a un país que está limitando la libre circulación de las personas y que esto puede ir contraviniendo una serie de tratados internacionales vinculados a generar las condiciones para que las personas puedan movilizarse libremente. Es decir, sí genera, digamos así, un impacto a nivel internacional. Y de ese impacto tiene que hacerse cargo el gobierno cuando trata de colocar esta idea de solicitar pasado judicial a la gente como una especie de gran respuesta ante la situación de inseguridad que vivimos. Hace muchos años en el Ecuador, para poder emplearse en cualquier trabajo, uno tenía que también obtener una boleta de pasado judicial, la que uno se registraban o no se registraban los antecedentes penales de alguien. Y era muy fácil ver la gente haciendo colas para que se le emitieran los documentos, que muchas veces eran documentos incluso adquiridos por las personas para borrar determinadas contravenciones o delitos y que pues salga la ficha borrada totalmente. Entonces, el pasado judicial en realidad es apenas un documento cuya validez, cuya fiabilidad es totalmente relativa. Creo yo que hay que empezar a reflexionar de una manera más seria, más estructurada en cuanto al vínculo innegable que existe entre incremento de la inseguridad y del crimen y también y el arribo de personas que no necesariamente vienen al Ecuador para hacer actividades económicas honestas, sino que se vinculan a grupos mafiosos. Pero eso tiene que ver con una pericia mucho más específica del rastreo, del seguimiento de estas personas. Doctor Cabrera, y también sobre los problemas sociales que podría generar esta limitación de este derecho de movilizarse. Algunas organizaciones también hablan de, en este caso, aperturar nuevos caminos en donde las personas transiten de manera irregular, también el tema del tráfico de personas. ¿Qué opina de ello? Sí, claro, es que se abre la posibilidad de todo esto. Es decir, cuando hay personas que no pueden cruzar por un puesto fronterizo oficial porque están solicitando un pasado judicial que determinadas personas podrían no tener o tener bajo unas ciertas condiciones, porque los delitos, las contravenciones no son las mismas. Entonces se abre paso al coyoterismo, a la búsqueda de acceso por las fronteras utilizando o por zonas que son selváticas, que no son legales, y eso pues favorece el negocio de la trata de personas. Es decir, gente que dice, bueno, yo los paso a ustedes hacia el Ecuador utilizando tal o cual ruta, tal o cual sendero, y eso ya se constituye un delito pues mayor que pone en riesgo a las personas que se encomiendan a estos coyotes o a estas personas encargadas ilegalmente de trasegar personas. Y pues se abre también paso al narcotráfico, a obligar a estas personas a pasar, por ejemplo, determinados alcaloides, acelerantes o insumos para la preparación de drogas a cambio de tener garantía de que van a llegar a su destino. Es decir, precariza todavía más la situación de la migración. Hay, por lo tanto, que someter esto a un debate mucho más serio y mucho más delicado en cuanto a las formas en las que el Ecuador se va a hacer cargo de la problemática del aumento de la migración,
vinculándola con la inseguridad. Pero es que por sí solo el pasado judicial no es una medalla milagrosa que resuelva nada, más bien complica una serie de procedimientos y también generan otro tipo de circunstancias. Pienso, por ejemplo, en la separación de los grupos familiares. Gentes que no pueden viajar a reunirse con sus parientes porque no han logrado tener este documento llamado pasado judicial, personas que tienen que verse obligadas a desmembrar sus familias para poder cruzar por caminos o por rutas ilegales, y todo esto pues lo único que hace es generar un peligroso caldo de cultivo en términos sociales y en relación con la problemática tan difícil de la migración en nuestros países. Doctor Cabrera, y usted ha hecho referencia a que se debería generar un debate más serio y a raíz de que en este caso el gobierno nacional anunció esta medida, hay sectores que, como lo mencionamos, apoyan en este caso la medida y hay otros que dejan claro que no están en contra de un registro y control, sino es que la medida en este caso se va contra la Constitución y también sobre estándares internacionales. ¿Cómo también en este caso generar una información y un debate más serio frente a un tema como este, en donde, como lo mencionamos, existen dos partes? Hay unos que en este caso le acusan a otra parte de no estar de acuerdo, de generar que personas que en este caso tengan un pasado judicial ingresen al país. ¿Cómo generar un debate más serio frente a este tema? Hay que trabajar de manera mucho más estrecha con las organizaciones de la sociedad civil y con los observatorios de migraciones para establecer de alguna forma un delineamiento, un perfil de qué tipo de personas están migrando, bajo qué condiciones lo hacen, qué tipo de actividad económica, formal o informal, hacen dentro del territorio ecuatoriano para así establecer de una manera más fehaciente cuál es la relación entre incremento de la inseguridad y las actividades delictivas y la migración en el Ecuador. Esto nos permitiría salir del mito aquel que nos señala que a mayor migración, mayor inseguridad. Hay que compartir información con estas organizaciones tendientes, por ejemplo, a establecer una base de datos de las personas que han migrado, personas que vienen de otros países y que están en el Ecuador, bajo qué circunstancias están, dónde habitan, qué tipo de actividad económica realizan, están o no en riesgo de convertirse en presas de las mafias o de los grupos organizados. Es decir, hay que producir información, hay que cruzar información y generar una base de datos mucho más precisa del tipo de actividades que las personas que están migrando hacen en el país. Porque lo contrario es simplemente operar bajo el imaginario, ¿no? Y el imaginario del miedo en el Ecuador es muy fácil de explotar. Lo estamos viviendo ahora, y si yo no niego que estemos en una situación compleja frente al incremento de los grupos mafiosos y de los grupos delincuenciales organizados en el país. Yo no niego que esa realidad exista, pero a la par de que esa realidad existe, hay, como sabemos, una práctica de especulativa del miedo colectivo. Alguien, determinados sectores políticos se benefician del pánico colectivo derivado de este tipo de cosas. Hay que casi que confinarse en nuestras casas con nuestros hijos, estudiando por Zoom porque la ciudad es insegura o las ciudades son inseguras. Pero ese es un relativo. Hay que pedirle el pasado judicial a todo mundo que entra al país, porque esto garantiza la seguridad. Eso no garantiza nada. Fomenta el mito de que el incremento de la migración genera inseguridad y también crea el mito de que el gobierno está haciendo algo frente a esa realidad, cuando lo que vemos es que pedir pasado judicial a las personas que vienen al Ecuador es lo mínimo que se puede hacer. Es decir, el gobierno en estas circunstancias no está haciendo de manera, digamos así, no está llevando adelante una política mucho más seria en cuanto a la migración. Está haciendo lo mínimo, pero eso mínimo crea en la mayoría de la población el imaginario colectivo de que algo se está haciendo. Y lo único y las cosas que crea este tipo de procedimientos es fomentar el imaginario del temor al otro migrante. Macula al otro migrante pobre, que tiene que migrar en situaciones complejas, socioeconómicas difíciles, y que bajo la idea del pasado judicial ya se lo tiende en el imaginario a criminalizarlo.
Doctor Cabrera, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por siempre la deferencia para los medios comunitarios de Corapa y compartirnos su análisis frente a temas de coyuntura nacional en el país. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos y amigas, y con esta entrevista nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con noticias internacionales gracias a la DW en español.